Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Empezamos en México, donde el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se ha convertido en una prueba de las relaciones bilaterales entre los progresistas de Morena y la Casa Blanca. Parece que la controversia ha hecho que la presidenta Claudia Sheinbaum pierda poco a poco la actitud calmada y serena que había caracterizado su relación con el presidente Donald Trump. Estados Unidos continúa exigiendo la extradición de Rocha por cargos que incluyen conspiración con el cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de droga a nuestro país. Pero la mandataria continúa reiterando la falta de pruebas y calificando las acusaciones como un acto de interferencia extranjera. Ahora parece que Sheinbaum y la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, están utilizando el tema del patriotismo para distraer al público, una táctica que se ve y suena un poco similar a lo que Hugo Chávez solía hacer en Venezuela. Escuchemos. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota. Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos. Somos libres. Respecto a los recientes acontecimientos, manifestamos que estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera. Desde aquí les decimos, a la patria se le defiende, se le sirve y se le ama. Gerardo Fragoso, periodista mexicano para El Sol de Tijuana, que recientemente publicó un artículo de opinión sobre este tema, está conmigo ahora. Bienvenido, como siempre, a Fox Noticias. ¿Qué tal? Es un gusto Gerardo, saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, igualmente. Gerardo, esta narrativa de ataque extranjero utilizado por Sheinbaum, ¿te parece que recuerda la estrategia de Hugo Chávez de usar el nacionalismo para blindar a los aliados políticos? Sí, claro, es idéntico a lo que vimos no solamente con Hugo Chávez, también con Maduro y con Rafael Correa en Ecuador y con el kirchnerismo en Argentina. Es este punto donde cuando empiezan a salir, digamos, todas las cosas malas del clan que está en el poder, del partido que está en el poder, pues entonces lo que hacen es, quien está en contra mía está en contra de la nación. La nación soy yo. Y eso es lo que está pasando ahora. Ante el tema de la acusación contra el ahora exgobernador o gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum es seguir este guión que les hemos visto a las izquierdas desde el pasado y desde siempre, que es, si tú estás conmigo, pues tienes que aceptar todo lo que yo soy. Si yo encubro a un narcogobernador, si yo no gobierno con eficiencia, si el país tiene una estela de corrupción terrible, pues ni modo, pero estar conmigo es estar incondicionalmente. Y si tú señalas estos errores, entonces no solamente estás en mi contra, sino en el del país entero, de lo que representa la nación. Esta especie de envolvimiento en la bandera que, bueno, por supuesto, permite silenciar a los críticos, porque sí los silencia, porque finalmente sí hay una parte de, por ejemplo, los empresarios, los activistas, que cuando tú divides al país en o me ayudas y estás en mi favor, o cualquier crítica, por mínima que sea, es estar en mi contra, pues obviamente silencias críticos, pero sobre todo se abre una beta muy, muy riesgosa, que es lo que vimos en el chavismo, y que es lo que está pasando con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, ahora mismo, que es, si tú estás en contra de la patria, pues entonces además eres un delincuente, porque eres un traidor a la patria y te puedo encarcelar. Y ojo, porque así empezó el Sí. chavismo en su momento, a encarcelar personas con divergencia política. Ahora, ¿cuál es la línea entre defender la soberanía nacional y utilizar el discurso soberanista para evitar rendición de cuentas? Bueno, es que si defendiera la soberanía nacional Morena, la presidenta Sheinbaum, quienes están en el poder, pues empezarían por combatir al narco, porque el narco hace mucho que está pisoteando la soberanía de México. Cuando tú no tienes el control de una enorme cantidad de territorios, el último caso fue el de Guerrero, pero pues es el último de muchos,
el día de mañana volverá a ser Michoacán, Sinaloa. Cuando tú no tienes el control de esos territorios, pues no puedes hablar de soberanía. Entonces, la primera amenaza que tú tienes a la soberanía en México en este momento es el narco. Entonces, tendrías que combatirlo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? No, estamos viendo una actitud de, no, es que el gobernador Rocha Moya es inocente, es que no teníamos ningún indicio de esas actividades, es que no tiene nada que ver con el homicidio de Melesio Cuen. Pues que ves que no tienen realmente interés en la soberanía. Si tú realmente quisieras a la nación, si tú realmente quisieras a México, pues empezarías por combatir la corrupción y el narco que están pisoteando a México hace mucho y especialmente desde que Morena llegó al poder. Sí, no existe esa soberanía porque son los cárteles que están en control. Totalmente de acuerdo. Ahora, CNN está reportando que la CIA está intensificando su guerra secreta contra los cárteles con operaciones dentro de México. Sin embargo, la presidenta Sheinbaum respondió esto. Quiero que la escuchemos. Imagínense el tamaño de la construcción mentirosa de una nota de este tamaño. Bueno, hasta me sorprendió porque resulta que hasta la vocera de la CIA salió a decir que era falso. Pues ahí escuchamos. Ella dice que esto totalmente es falso. También lo dice un funcionario de Estados Unidos. ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo, Gerardo? Bueno, que independientemente de todo, por supuesto, es valiosa la ayuda de inteligencia de Estados Unidos y sería mucho más valiosa en el terreno, y lo vimos en el tema de Chihuahua, donde se combatió muy bien el tema de este narcolaboratorio que era de los de mayor tamaño en la historia. Pero independientemente de eso, la presidenta Sheinbaum pues le encanta mentir. Ella utiliza esta conferencia matutina no para salir a rendir cuentas a la prensa o a la nación. Se la usa básicamente para imponer la narrativa de su partido y de su gobierno. Y para imponer esa narrativa, pues la presidenta Sheinbaum frecuentemente utiliza mentiras. Está comprobado que son mentiras muchas de las cosas que dice. Entonces, bueno, hay que tomarlo como parte de esto, como uno de sus ejercicios para imponer narrativa a través de la mentira y de la falsedad. Son momentos muy delicados que se están viviendo entre ambos países en estas relaciones bilaterales. Estaremos pendientes. Periodista mexicano Gerardo Fragoso, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme. Cuídese. Gracias. Una nueva propuesta por los demócratas de Los Ángeles busca abrir la puerta para que los no ciudadanos voten en las elecciones municipales. Detalles enseguida. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Ahora nos trasladamos a Los Ángeles, California, donde un funcionario local está proponiendo una idea radical relacionada con los no ciudadanos y las urnas. El miembro del Consejo Municipal se trata de Hugo Soto Martínez. Él quiere que aquellas personas que no son ciudadanas estadounidenses tengan el derecho de votar en las elecciones para alcalde y Consejo Municipal. La controversial propuesta está generando fuerte rechazo. Por ahora, la medida aún se encuentra en sus primeras etapas. Primero, necesitaría la aprobación del Consejo Municipal completo antes de llegar a los votantes en una boleta electoral en noviembre. Quienes apoyan el plan afirman que los inmigrantes con residencia legal ya contribuyen a la ciudad a través de impuestos, escuelas y están involucrados en sus comunidades, por lo que merecen tener voz en quien dirige su ciudad. El polémico tema surgió durante el primer debate para la alcaldía la semana pasada. La respuesta del republicano Spencer Pratt fue un no rotundo, mientras que sus dos oponentes de extrema izquierda tuvieron una reacción muy diferente. Miremos. Non-citizens, should they be allowed to vote in local elections? Is this a yes or no, Mr. Pratt? No. Mayor Bass. It depends. It's not a yes or no. Yeah, I would say, again, it does depend. In other places, school boards have... La portavoz del Partido Republicano del Condado de Los Ángeles, Michelle Martínez, me acompaña para abordar este tema. Bienvenida a Fox Noticias el día de hoy. Gracias, Andrea. La alcaldesa Karen Bass se niega a dar una respuesta clara de sí o no, como escuchamos en ese debate. Más bien dice que depende. ¿Cuál sería su reacción a toda esta polémica?
Bueno, yo creo que su reacción es el problema que estamos sintiendo acá en Los Ángeles, porque son liderazgos que no tienen un plan para los ciudadanos de acá de Los Ángeles especialmente. Lo que hemos visto es que los policías de Karen Bass han impactado la ciudad, no solamente de Los Ángeles, pero de todo el estado. Ellos siempre están atrás del migrante, pero no creen en las personas que viven acá en Los Ángeles y cómo va a ser ese impacto a nuestra economía, a nuestra salud, a todo lo que está pasando en nuestras comunidades con el crimen, hasta inclusive la educación de nuestros hijos. Entonces, sí, debería ser algo que ella podría responder definitivamente sí o no. Y ella dice, depende. ¿Depende en qué? Eso es lo que yo quiero preguntarle. Ahora, lo cierto es que hay localidades que sí lo permiten. Lo que no se puede es pues votar en elecciones federales y presidenciales. Le voy a dar unos ejemplos. Me refiero a la ciudad y el condado de San Francisco, que ya se permite que los ciudadanos, o más bien los no ciudadanos, voten en las elecciones locales de juntas escolares. También los residentes no ciudadanos de Washington, D.C. ¿Pueden este tipo de propuestas terminar fortaleciendo el discurso republicano de que la izquierda está redefiniendo quién participa en la democracia de Estados Unidos? Bueno, como dijo Spencer Pratt, no. Y la razón por eso es porque son individuales que ahorita ellos no son definitivamente parte de esta ciudadanía. ¿Por qué? Porque ellos no representan lo que es tener que pagar impuestos. Su salario muchas veces es pagado abajo de la mesa, ¿verdad? Vemos estas cosas donde están impactando la economía, pero sí toman de esta economía, pero no necesariamente son la mayoría que dan a la economía. Y no nada más eso, vamos a hablar de los principios de un país. Las leyes de un país es muy importante. No nada más se trata de donde uno vive, pero también trata si uno es un ciudadano de esa ciudad y cómo lo van a impactar, porque nosotros ahorita vivimos abajo de la ley. Entonces necesitamos respetar esa ley para lo bien y para lo mal, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, yo soy una persona que vivo en esta ciudad, pero no se trata solamente de donde uno vive, se trata de los policías y las leyes y si uno de veramente está viviendo a pie de la ley. Entonces tiene esos privilegios que viene con una persona que está viviendo abajo de la ley. Pero entonces, ¿qué le responde a aquellos que argumentan lo contrario, que dicen residentes legales ya contribuyen y contribuyen mucho más en sus comunidades y ellos merecen tener una voz? Bueno, Andrea, también esto se trata de los estadísticos. Ellos dicen deberían tener una voz. Obvio que tienen una voz, pero también ellos tienen que entender que hay un policy, hay un tratamiento de cómo uno se hace residente, se hace ciudadano. Y eso es lo que nosotros queremos ver, que las personas tengan esa oportunidad o ese deseo de tener que hacer sus documentos para hacerse residente y para hacerse ciudadano. Porque si están ofreciendo poder votar, entonces, ¿qué incentivo tienen para entonces hacer sus documentos y hacerse ciudadanos y tener esa inversión en nuestra ciudad? Entonces nosotros queremos, no es que no queremos a la gente que vote, nosotros queremos que terminen el proceso. Han venido a esta ciudad, se han hecho residentes de esta ciudad, entonces deberían terminar sus documentos y hacerse ciudadanos para poder impactar lo que está pasando en sus ciudades. Michelle Martínez, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Vamos a estar siguiendo este tema muy de cerca para ver qué termina sucediendo en Los Ángeles, California. Muy importante. Buen día. Gracias, Andrea. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez propone una medida para triplicar el salario mínimo. La idea suena genial, pero ¿a qué precio? Una economista analiza ese posible impacto después de esta corta pausa.
Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Hablemos ahora de la economía. Un nuevo impulso para aumentar el salario mínimo federal está generando opiniones encontradas en todo el país. Una ambiciosa propuesta respaldada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez busca triplicar el salario mínimo federal, con algunos modelos económicos que alcanzan hasta 25 o 30 dólares por hora. Los partidarios argumentan que los estadounidenses están luchando contra la inflación y el aumento del costo de vida. Sin embargo, algunos economistas advierten que el plan podría resultar contraproducente. Entonces, les explico. Las pequeñas empresas podrían verse obligadas a subir los precios o hasta recortar empleos para poder afrontar los mayores costos laborales, potencialmente afectando más a los trabajadores jóvenes y de menores ingresos. El salario mínimo federal se ha mantenido en $7.25 por hora desde el año 2009. Pero estados como California y Nueva York ya pagan más de $16 por hora. Mientras el plan continúa ganando apoyo entre los progresistas, nos hacemos una gran pregunta. ¿Cómo se puede aumentar el salario de los trabajadores sin poner más presión sobre las pequeñas empresas y los empleos? La economista María Lorca Azucino se encuentra conmigo ahora para darnos su punto de vista. Como siempre, bienvenida a Fox Noticias, María. Muchísimas gracias. Pues María, inicialmente cuando escuchamos $25 por hora suena como una idea genial, algo excelente, pero realmente yo digo, ¿a qué precio? Porque el impacto sería tremendo. Explícanos cómo estaría perjudicando a las empresas pequeñas. Mira, lo que está pasando es que estos $7.25 realmente es un precio que se puso, como tú has dicho, en el 2009. Si nosotros traemos ese $7.25 al nivel de vida, a la producción, al crecimiento económico de día de hoy, con el cálculo económico correcto, utilizando la fórmula correcta de la inflación, tú tendrías que tener un salario mínimo de 11.28. Como tú muy bien has dicho, hay estados, más de 30 estados, en el que están por encima de este 11.28. Por lo tanto, estamos viendo que se está pagando un salario justo. Ahora bien, este salario que ya dice de 25 y 30 ya se ha puesto en California, concretamente se ha puesto en marcha en dos lugares. En el 24 en las empresas de fast food y resultó con una reducción, como tú muy bien estás diciendo, entre las empresas pequeñas, ¿no? de comida rápida de 23.000 personas perdieron su trabajo y también se intentó pagar 22.50 en el mundo de la hostelería y hubo una reducción de un 6%. ¿Por qué? Porque esto es un costo de producción y el empresario, sobre todo el pequeño, que tiene unos márgenes de beneficio muy pequeños, si tú le metes este aumento salarial, una de dos, o lo pasa al consumidor final o tiene que echar gente y recortar gastos. Exactamente, o sea, es algo me parece muy básico y al final del día si le pasas ese costo al consumidor, la gente luego se está quejando de que tampoco van a pagar más por ese artículo e igual se vio en otro gran problema. Entonces, ¿cómo se encuentra ese balance entre lo que es el salario mínimo federal hoy en día y el alto costo de vida? ¿Cómo podemos llegar allí? Porque como estabas explicando, pues se ha mantenido en $7.25 desde el año 2009, pero de una manera que no sea contraproducente. Pues lo que estamos viendo en estos 31 estados, ¿no? que están pagando entre un $13 y $16, que tú tienes que tener en cuenta que cada estado tiene su economía, tiene su ciclo económico, tiene su crecimiento económico, tiene sus tasas de empleo y de desempleo. Entonces, este salario mínimo se tiene que ajustar a la idiosincrasia de cada estado. Por eso vemos que hay mucha diferencia entre diferentes estados, porque tú no puedes comparar el estado de Oklahoma con el estado de Nueva York o de New Jersey. Incluso aquí en la Florida se va a subir a $15 en el mes de septiembre, está en 14, ¿no? Entonces yo creo que el mercado encuentra su balance, que son esos estados en los que no se está destruyendo empleo. Cuando tú te pasas a estos 20 o 22, ahí es cuando tú ves que la gente va al desempleo. Es la manera responsable de hacerlo. Ahora, en cuanto a los precios de la gasolina que están por las nubes, el presidente Donald Trump dice que su objetivo es suspender el impuesto al combustible por un periodo de tiempo. ¿Cuál es tu reacción a este anuncio? Mira, esos son 50 centavos que nos quitarían y que nos ayudarían bastante mientras esta situación no se resuelva.
Y para poder llegar a esto, ¿cuán fácil, cuán rápido podría suceder? Hombre, pues si ayudan en el Congreso estaría muy bien, pero como todo no están ayudando en el Congreso, creo que nos vamos a quedar como estamos y se tendrá que resolucionar el problema en Hormuz. Bueno, ojalá que se encuentre una solución porque el panorama en cuanto al precio del combustible sí está un poco complicado. María Lorca Azucino, economista, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Fox Noticias. Buen día. Y ahora regresamos con más información. Mantenga la sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir en las redes en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas absolutamente nada, siempre con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.